Buen día, jóvenes. El tema de este video es las estructuras de Lewis. ¿Qué son las estructuras de Lewis? Las estructuras de Lewis son un modelo sencillo, fundamental en química, que nos ayuda a visualizar y entender cómo se forman los enlaces químicos. Desarrolladas por Gilbert Newton Lewis en 1916, estas estructuras representan la distribución de electrones en los átomos y cómo estos se enlazan para formar compuestos. Este modelo es esencial para avanzar en el estudio de la química y comprender la formación de moléculas y compuestos químicos. Este modelo fue desarrollado en 1916 por el químico Gilbert Newton Lewis, quien propuso que los electrones más externos de un átomo, llamados electrones de valencia, son los responsables de los enlaces entre los átomos. Estos electrones se encuentran en la capa más externa y cuando interactúan con otros átomos pueden formar moléculas y compuestos químicos. Las estructuras de Lewis son una herramienta esencial para visualizar y entender cómo se forman los enlaces químicos. Nos permiten representar de forma sencilla la distribución de electrones en los átomos y cómo estos se enlazan para formar compuestos. ¿Cómo sabemos cuántos electrones de valencia tiene un elemento? Podemos determinar el número de electrones de valencia de un elemento observando el grupo en la tabla periódica donde se encuentra. Por ejemplo, el litio, que está en el grupo 1A, así que tiene un electrón de valencia. El oxígeno en el grupo 6A tiene 6 electrones de valencia. Los elementos del grupo A tienen electrones de valencia que corresponden al número de su grupo, mientras que los elementos del grupo B, que es llamado también de transición, no siguen esta regla porque tienen capas intermedias incompletas. ¿Cómo se representan los electrones en una estructura de Lewis? En las estructuras de Lewis, los electrones de valencia se representan mediante puntos alrededor del símbolo del elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, H, tiene un electrón de valencia y su representación sería la H con un puntito. El oxígeno, la O, con 6 electrones de valencia, se representaría como la O y 6 puntitos, uno por cada electrón. Cuando hay más de 4 electrones de valencia, se agrupan en pares de puntos. La regla del octeto. Lewis propuso la regla del octeto, que dice que los átomos tienden a completar sus capas de valencia con 8 electrones, imitando la estructura de los gases nobles.
que estos son muy estables. Existen algunas excepciones. El hidrógeno, que es estable con solo 2 electrones, y elementos como el fósforo y el azufre pueden tener más de 8 electrones. Esto se llama un octeto extendido. Ejemplo, enlace iónico entre litio y flúor. Para el litio, Li, y el flúor, F, logren una configuración estable. Número 1. El litio, con un electrón de valencia, cede este electrón al flúor. 2. Así, el litio se queda con la configuración del gas noble helio, 2 electrones en su capa externa, y el flúor completa su octeto, similar al neón. Este tipo de enlace, donde un átomo cede electrones, se llama enlace iónico. Ejemplo, enlace covalente en una molécula de F2. En otros casos, los átomos comparten electrones en lugar de cederlos. Por ejemplo, en una molécula de F2. Primero, cada átomo de flúor tiene 7 electrones de valencia y necesita uno más para completar el octeto. Segundo, los dos átomos de flúor comparten un par de electrones, formando un enlace covalente. Enlaces dobles y triples. Además de los enlaces simples, donde se comparten un par de electrones, existen enlaces dobles, en donde se comparten dos pares de electrones. Por ejemplo, el CO2, dióxido de carbono, tiene enlaces dobles entre el carbono y los átomos de oxígeno. Enlaces triples, en donde se comparten 3 pares de electrones. Por ejemplo, el N2, nitrógeno molecular, que forma un enlace triple para que ambos átomos completen el octeto. ¿Cómo dibujar estructuras de Lewis de compuestos? Para dibujar estructuras de Lewis de compuestos más complejos, sigan estos pasos. Número 1. Identifica el tipo y el número de átomos en el compuesto. Número 2. Determina los electrones de valencia para cada átomo. Número 3. Dibuja el esqueleto del compuesto, colocando al átomo único en el centro. Número 4. Distribuye los puntos alrededor de los átomos para que cada uno cumpla con la regla del octeto. Número 5. Verifica que el número total de electrones de valencia esté representado en tu estructura. Excepciones a la regla del octeto. No todos los elementos siguen la regla del octeto. El hidrógeno solo necesita 2 electrones. Y algunos elementos, como el boro, no alcanzan los 8 electrones. Otros, como el azufre, pueden tener más de 8 electrones. Importancia de las estructuras de Lewis en química. Primero,
Las estructuras de Lewis son una herramienta esencial para visualizar y entender cómo se forman los enlaces químicos. Además, nos permiten representar de forma sencilla la distribución de electrones en los átomos y cómo estos se enlazan para formar compuestos. Aprender a usar este modelo es fundamental para avanzar en el estudio de la química. Conclusiones. Las estructuras de Lewis son una herramienta esencial para visualizar y entender cómo se forman los enlaces químicos. Nos permiten representar de forma sencilla la distribución de electrones en los átomos y cómo estos se enlazan para formar compuestos. Aprender a usar este modelo es fundamental para avanzar en el estudio de la química. Esto ha sido todo del tema. Espero ya hayan comprendido. Saludos.